Todos los emprendedores agroindustriales que ya tienen un mercado sostenible, que ya tienen su producto o su marca posicionada en el mercado, quieren, desean, añoran, anhelan construir su fábrica agroproductiva. Pero muchos de ellos no saben cómo empezar. Contratan a un ingeniero, un arquitecto, y a veces el ingeniero o el arquitecto o el equipo de profesionales no, a ver, ¿cómo puedo decir? No lo recuerda con, con buena precisión los conceptos básicos y necesarios que debemos saber sobre la elección de un terreno. Me pasó una vez con un cliente que tuvo la oportunidad de comprarse un terreno bastante cómodo económicamente hablando, pero este terreno no tenía red pública de desagüe o red de alcantarillado. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Tendrá solución? Me ha pasado otro caso similar, en donde lo que no hay, por ejemplo en la selva, normalmente no hay agua potable. ¿Qué es lo que hacen? Perforan el suelo, el subsuelo, llegan al agua de la napa freática, a la parte donde se encuentra el agua más pura, y desde ahí la extraen, ya sea un pozo artesiano, un pozo convencional o un pozo tubular profundo. ¿Ya? ¿Eso será una solución correcta? ¿Qué nos dice la normativa? ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice en el reglamento? ¿Tendrá solución esos casos? Si tu caso es de ese tipo, tú estás pasando por esa dificultad, te voy a contar algo. El día de hoy vamos a ver cuáles podrían ser las soluciones más viables y qué nos dice la normativa. La normativa nos dará alguna solución o alternativa de solución, o simplemente nos dice el terreno debe tener agua potable y el terreno debe tener red de alcantarillado. ¿Será así? ¿Qué dicen ustedes, mis amigos? Bien, el día de hoy con lo que nos habíamos quedado acerca de la revisión de la normativa, una de las normas madre, el Decreto Supremo 0798. Hemos visto el título 4, capítulo 1. Ahora vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 vamos a hablar acerca de la distribución de planta y de las máquinas agroindustriales, de forma general. Y en el capítulo 3 hablaremos acerca de la disposición de agua, la forma de evacuar los residuos líquidos a través de planta de tratamiento o cualquier otro sistema, y la disposición de los residuos sólidos, capítulo 3. Dos capítulos veremos el día de hoy. El primero, algo rápido, y el segundo, allí sí nos vamos a ahondar un poco, y acompáñenos en esta bonita experiencia. Somos Constru Innocua y hay que empezar ya. ¿Qué tal, futuros cracks de la arquitectura agroindustrial? Bien, ya nos encontramos por aquí para dar continuidad al estudio de estas normas. Les recuerdo, amigas y amigos de Constru Innocua, este canal que ustedes están viendo ahora, Constru Innocua. Construimos con un enfoque de inocuidad a las fábricas agroproductivas. La temática general, arquitectura agroindustrial. No olvidemos eso. Bien, dando continuidad a este estudio de normativas que se usa en la arquitectura agroindustrial, hoy vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3 del Decreto Supremo 07 del año 98. Este Decreto Supremo 07 es considerado norma madre para quienes eligen adentrarse a la arquitectura agroindustrial. Eh, Específicamente el título 4, porque tiene varios apartados este reglamento, el título 4 contiene al capítulo 2 y 3, son capítulos que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Ya vimos el capítulo 1 del título 4 y ahora toca el 2 y el 3. Luego continuaremos hasta terminar con aquellas normas o aquellos lineamientos que nos sirven en la arquitectura agroindustrial. Bien, sin más preámbulos, sin más ni más, empezamos, ¿no? Buscamos el Decreto Supremo 07. Aquí está. Bueno, lo podemos ver de esa forma. A ver, nuevamente. El Decreto Supremo 07, aquí lo tenemos, ya lo estamos abriendo. Decreto Supremo 07, la 98, SA de salud. Ya estuvimos revisando todo esto y a grandes rasgos hablamos un poco de
los primeros títulos. Nos hemos enfocado en el título 4, que es a partir de aquí, título 4. Y hablamos del capítulo 1, artículo 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Hablamos con ejemplos, con gráficos, con casos reales, con anécdotas, para que pueda ser más comprensible. Hoy hablaremos del capítulo 2, de la distribución de ambientes y ubicación de equipos. Esto del capítulo 2, de la distribución de ambientes y ubicación de equipos, lo vamos a ver algo sintetizado, más resumido, ¿ya? Porque tengo planificado más adelante con otros videos donde revisemos casos reales, donde realicemos el modelado de plantas agroproductivas o fábricas agroproductivas. Ahí, a medida que se va desarrollando el modelado de estas plantas, se les va a ir explicando con ejemplos y se va a ir recordando esto que se indica aquí en este capítulo 1, perdón, capítulo 2 de la presente normativa. ¿Ya? Hablaremos aquí mismo distribución de ambientes, material de equipos y utensilios, diseño higiénico de equipos y utensilios, equipo de refrigeración. Luego está el capítulo 3. Aquí sí vamos a ahondar un poco más, dado que este capítulo 3, miren, para mí, a opinión personal, tiene mucha relevancia, mucha importancia, tiene mucho que desglosarse y mucho que aportar cuando ustedes hagan la planeación y modelado de una fábrica productiva, tener en cuenta estos artículos. Sin embargo, creo que es de los que menos se revisan o de los que menos se toman en cuenta. Abastecimiento de agua. Pareciera simple, pero detrás de ello hay un montón de temas y subtemas. Hay un montón de casos, casuísticas que se dan en la costa, en la sierra, en la selva. En algunos lugares hay agua, en otros lugares no hay agua. ¿Qué se hace? ¿Cómo se soluciona? ¿La normativa te da alternativas o no? ¿O es drástico? Todo eso vamos a ver. Sobre el reuso de aguas servidas industriales tratadas. También sobre eso. Hay muchas preguntas y consultas acerca de qué hacemos si en el terreno no hay desagüe o red pública de desagüe. ¿Cómo hacemos el tratamiento de las aguas servidas? Ahora, si en caso hay desagüe o red pública de desagüe, ¿las aguas servidas van a parar ahí? Y hay un montón de preguntas que deben ser respondidas y hoy día vamos a responder todas esas consultas. Y si ustedes dejan su like, se suscriben y comentan este video con alguna consulta, también vamos a dar respuesta a esas preguntas. Luego, disposición de aguas servidas, lo que les decía. ¿A dónde van a parar? ¿Cuál es el destino de estas aguas servidas? Luego, recolección y disposición de residuos sólidos. También, acerca de los residuos. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Conocemos el manejo adecuado, el manejo integral o la gestión integral de los residuos sólidos? Las llevamos a la práctica porque no basta solo con conocer. Entonces, todo ello vamos a ver el día de hoy, aunque parezca poco, pues hay mucho tema que esconde detrás de estos artículos de la presente norma que estamos revisando. Capítulo 2, de la distribución de ambientes y ubicación de equipos. Una vez más, me voy a permitir usar el puntero para hacer el dibujo o los gráficos. De esa forma me ayudo a que me puedan comprender. Capítulo 2, de la distribución de ambientes y ubicación de equipos. Se tiene distribución de los ambientes, artículo 36. No voy a leer. No voy a leer porque voy a explicar con dibujo, con gráficos. Lecturar eso podría cansarnos un poco. Distribución de ambientes. Aquí algunos recuerdan acerca de los flujos que debe tener un proceso productivo. Si puede ser lineal en U, si puede ser lineal en L, si puede ser lineal en C, si puede ser lineal, línea recta, o si puede ser lineal zigzag, ¿no? Algunos consideran a eso que acabo de mencionar tipos de diseño. Particularmente no lo consideraría como diseño porque diseño es un término, una palabra que abarca más, mucho más. Podría considerarlo tipos de flujo, pero tiene mucho que ver en sí dentro de todo lo que corresponde al diseño. ¿De qué depende? Algunos preguntan siempre. ¿De qué depende que se use en U, en L, en C? Va a depender de algunos factores. Casi siempre es de la disponibilidad del terreno o disposición del terreno. ¿Qué es disposición del terreno? No es lo mismo que si se cuenta con terreno o no. No es lo mismo que cuántos metros cuadrados hay. No. Abarca un poco más. También la orientación, las vías de acceso, las colindantes. Si tienes un terreno, el que sea dibujado, imaginemos que sea un terreno, y si tienes todo este frente colindante con la calle, puede ser una avenida, puede ser un jirón, puede ser un pasaje. Lo que nos dice la norma es que sea accesible, que se cuente con un nivel de tratamiento accesible. Y lo que nos dice el criterio es que el ancho de esa vía sea lo suficiente como para que podamos hacer ingresar vehículos que vayan a proveer de materia prima, así como que puedan también evacuar productos ya elaborados, terminados, finalizados en la planta agroindustrial para llevar a los mercados que correspondan. Entonces, la normativa nos dice que sea en un nivel de tratamiento, el criterio nos dice que sea en un ancho suficiente que permite el ingreso y salida de vehículos, pues la realidad, así se cuente con ambos requisitos, ambos lineamientos o ambas consideraciones, la realidad es que se cuenta con un solo frontis.
que nos va a obligar que el ingreso se realice por el centro, por uno de los laterales. El ingreso podría estar en cualquiera de esas dos opciones, pero ya cuando se piense en por dónde va a salir, creo que lo más lógico sería situar nuestro ingreso por uno de los laterales y la salida de nuestro producto, que no tendría que ser por la misma puerta por donde está ingresando, tendría que diferenciar la puerta de salida. Creo que eso es uno de los criterios más acertados cuando vemos planeación de plantas agroindustriales. Si tienes el ingreso por un lateral del frontis y la salida de los productos por el otro lateral opuesto, ¿qué nos está describiendo? ¿Qué nos está dando a entender virtualmente? Porque todavía no está nada dibujado. Que posiblemente la ruta que va a tomar la materia prima hasta que se convierte en producto va a ser de esta forma, ¿cierto? Una ruta en C o en U, como lo quieran ustedes ver. De alguna forma o de alguna manera ya estamos condicionados a que si vamos a ingresar por un lateral y vamos a tener que salir por otro lateral, la materia prima va a tener que dar un giro, una vuelta, ¿no? O va a describir la forma de una U. Y en ese caso, ¿a qué se ha debido que usemos la forma en U? Yo diría a que solo contamos con un frontis para poder ubicar de forma independiente y clara las puertas de ingreso y de salida. Entonces, si preguntan, ¿a qué se debe, ingeniero, que se pueda usar en U o en L? Una de las condicionantes es la disposición del terreno frente a su entorno. ¿Qué pasaría, el otro caso, qué pasaría si no solamente tenemos un frontis, sino también tenemos en uno de los laterales otra vía? Y nuestro terreno prácticamente está en esquina. Tenemos dos frontis. Podríamos seguir utilizando la distribución en U, pero también podríamos optar por ya no usar la salida por ese mismo frontis. Podríamos optar por usar la salida hacia la otra vía. Analizar las vías de acceso. Si una de las dos vías es de mayor capacidad, por ahí ustedes colocarían su acceso o su salida. A ver, comenten. O si es que la otra vía es más angosta, por ahí ustedes usarían o colocarían las puertas de acceso o de salida. ¿Para cuál de estas dos necesitan que la vía sea más amplia? Porque sería una suerte tener las dos vías de gran capacidad, con un ancho lo necesario para poder hacer transitar vehículos de buena capacidad de carga. Pero a veces esto no se da. Recordemos que estamos, estamos teniendo en cuenta muchos casos que se dan en todo el país, muchos casos, diversos casos. No todos tienen el caso que he planteado. Otros pueden tener opción de contar con tres vías. Caso rarísimo, ¿no? Pero puede darse. Otros no tienen ninguna vía de acceso, solamente un pasaje para llegar. También, algunos dirán, no creo que pase eso, porque nunca han visto. En mi caso sí he visto todos esas situaciones, todas esas realidades. Entonces, sería el ingreso por un lateral y la salida por otro lateral. Adivinen qué forma se está describiendo. Yo sé que ustedes lo saben, en forma de L. ¿Podrían optar también la forma de U? Sí, podrían optar, pero ya tienen dos alternativas. O pueden tener otra más si es que utilizan o prefieren trabajar también en zigzag. Como digo, la forma que ustedes vayan a usar o a trabajar va a depender mucho de la disposición del terreno y de la ubicación o distribución de planta, ubicación de equipos. ¿Ya? Por eso es que estoy tocando este tema, porque aquí tiene mucho que ver distribución de los ambientes y de los equipos. ¿Qué pasaría si tuvieran no esta calle? ¿Ya? Olvidemos que se tenga esta calle. No se tiene nada de esto. Vamos a limpiar un poco. ¿Ya? ¿Qué pasaría si en lugar de tener la calle al lateral, la tenemos al lado posterior, a la espalda? Tu ingreso haces por una calle y podrías considerar tu salida por la calle posterior, del otro lado, de la espalda. ¿Qué tipo de ruta estamos describiendo allí? Lineal. Entonces, el tipo de flujo, una vez más, ya para que quede claro, el tipo de flujo, algunos lo dicen tipo de diseño. Una vez alguien me preguntó, una persona muy mayor, que estudió bueno, en la Universidad de La Molina, y estábamos en Satipo, la municipalidad, en una planta de producción de café, laboratorio, así estaba con ese nombre, laboratorio. Y pues el ingeniero, él indica, ¿no? Ya una persona mayor, 65 a 70 años, él encargado de ese laboratorio, nosotros llegando, querer conocer, no, bueno, no soy tan joven como parece, quizá parezco joven, pero no soy tan joven, ya tengo muchos años de experiencia. Y algunos nos pueden ver joven y pueden dudar, ¿no? Pueden dudar de la experiencia que tenemos o de los conocimientos. En este caso me pasó eso. Pues éramos dos, un especialista en máquinas agroindustriales, y mi persona especialista en planeación, modelado y construcción e implementación de plantas agroindustriales. Entonces, queríamos presentarnos y luego conocer un poco cómo está la distribución, la infraestructura, los servicios que ofrece la misma municipalidad. Eh, el, el ingeniero, a primera entrada, dijo, los jóvenes
seguro vienen, bueno, nos presentamos a nombre de la entidad que representamos, ¿no? Seguro vienen a molestar, a hacer perder tiempo o algo. Tal vez no estaba de buen humor el ingeniero, el señor mayor. Y empieza, primero, yo lo sentí de esa forma, como si estuviera tomándonos o quería tomarnos un examen de entrada para medir cuánto conocemos o cuánto sabemos. A mi colega, especialista en máquinas, que le tengo mucho respeto porque es muy buen especialista, conocedor, y a mi persona, ¿no? Que también tengo mi experiencia en tema de implementación, control de fábricas, que es muy diferente a quienes solo han llevado el curso en la carrera de industrias alimentarias, ingeniería industrial, o que solo han implementado o han acompañado la implementación de una o de dos o de tres, ponle ya en el caso más favorable, 5 plantas. Nosotros hemos hecho mucho más, así como nos ven, mucho más, pero siempre con la humildad, siempre compartiendo lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido. También en el proceso, en los inicios, nos habíamos equivocado. Gracias a Dios, si nos hemos equivocado no ha sido en algo irreversible, irremediable, ¿no? Son aprendizajes que siempre suman, ayudan un montón. Y me pregunta, sentí claramente la teoría, una persona con mucha teoría, preguntando a alguien que esté en el campo. Prácticamente mis zapatos estaban con cemento de haber venido de obra, de construcción, de una fábrica. Y el que me preguntaba era una persona mayor, con vasta experiencia o con especialización en sus temas, porque era un laboratorio de café, recordemos, se le puede respetar. Pero en temas de diseño de plantas, como que quería ponernos en apuro. Y me pregunta, ¿cuántos tipos de diseño hay? Y bueno, la teoría como tal, uno entra al ChatGPT o entra a Google o revisa un libro, ¿no? Y puede encontrar esa respuesta. Si a mí me quisieran preguntar algo, pregúntenme algo de la experiencia neta, neta, no de teoría, porque la mente es frágil, la mente, uno puede tal vez olvidarse de la teoría, pero cuando ya estás en la práctica, hasta dices, si la teoría decía esto, pero aquí en el campo, en la práctica, tú encuentras o te das cuenta que no es solamente eso, hay más, mucho más, que nunca lo han mostrado. Es más, lo que he descubierto en la práctica en el campo es todavía mucho más importante que lo que nos dicen los libros, que lo que nos dice el Internet. Entonces muchos son, o algunos creo que son, egoístas y no suben toda la información que conocen, las experiencias que ganan en campo. No me considero egoísta, estoy compartiendo información. Entonces la respuesta mía fue, a ver, según la teoría, miren, yo manejo teoría, manejo normativas. Según la teoría, dice una cosa, tipos de diseño, lo llama lineal, en U, en L, pero según la práctica, lo que les estaba diciendo, ¿no? Tipos de diseño, o la palabra diseño como tal, enmarca o engloba muchas cosas más. Diseño incluye planeación, incluye cálculos, incluye estudios, incluye propuesta, incluye validación de esas propuestas, incluye proyección de resultados. Todo eso es diseño. Pero si me vas a decir tipos de diseño, en U, en L, en C, en I, eso no es diseño, eso son rutas, flujo que va a tomar la ruta. ¿No creen ustedes? Pero en los libros está así, en internet. Entonces le di un sustento similar al que estoy diciendo. Y de entrada me dijo, como todas las personas mayores, ¿no? No, no sabes. Y bueno, tocó, tocó a uno reírse, ¿no? Reírse por dentro, voz baja, pero siempre con el respeto. Una persona mayor merece su respeto. Y cosas así, ¿no? Pasan, suceden. ¿Por qué? Porque no hay mucha información de casos reales, de ejemplos con casos reales, con situaciones reales que se dan en la vida misma, ¿no? En el campo. Y nada. Entonces, eso es un poquito de lo que les quería contar. Y bueno, y bueno, eh, aparte de ello, complementar lo que se está explicando. Aquí vamos a hacer otro dibujo. Ya. Complementar lo que se está explicando con lo siguiente. Distribución de los ambientes. Mira, hablamos del flujo, tipos de diseño que dicen los libros, para mí tipo de rutas o tipo de flujos, o secuencia de actividades, qué formas va a tener. Es que cuando nos adentramos a la arquitectura, que es esto, arquitectura agroindustrial, en industria pueden llamar, en arquitectura eso es ruta, eso es flujo, eso es secuencia, no es, un diseño es mucho más. ¿Por qué vamos a minorizar, desvalorizar a la palabra diseño? Tipo de diseño, tipo de flujo, tipo de ruta. Bueno, em, tendríamos que identificar los ambientes, porque acá dice distribución de los ambientes. Algunos se preguntan, ¿qué ambientes son? ¿Cuáles son los ambientes? Pues algunos pueden responder ante esa pregunta. Zona de producción. ¿Eso es un ambiente? Puede ser. Tenemos en este tipo de clasificación, imaginemos una tabla, una columna. Ya cuando hacemos nuestra programación arquitectónica o nuestra matriz de ambientes, lo clasificamos de esta forma. Zona. Aquí escribimos el tipo de zona. Algunos pueden agregar subzona. ¿Ya? Subzona. Bueno. Otros pueden agregar área y otros ambiente. ¿Ya? Lo de subzona es opcional. Entonces, lo que estamos viendo aquí, distribución de ambientes, es
todo lo que va a estar descrito en esta columna. Tú puedes tener zona de producción, zona, hablemos zona, más grande, más general, más global. Tú puedes tener zona de producción, ¿ya? Luego puedes tener, dentro de la zona de producción, tú tienes área. ¿Cuál es el área? Ahora, también puedes tener subzona, algunos lo llaman subzona, para mí sería de esta forma, subzona sucia y subzona limpia. Pero ¿qué dicen los libros? ¿Qué dicen? Ya, dicen zona sucia, zona limpia. Otros dicen área limpia, área sucia. Puede ser. Preferiría que sea zona sucia, zona limpia y luego área tal. Área. Tienes área de recepción de materia prima. En el área de recepción de materia prima, tú puedes tener ambientes. Un ambiente de recepción como tal puede ser ambiente cerrado por muros o puede ser virtualmente cerrado, solo con líneas de delimitación en el piso o con cortinas de PVC. ¿Qué ambiente más tendrías? Control de calidad puede estar ahí, control de calidad de materia prima. Lo mismo, puede estar separado, dividido, subdividido con un muro, con tabiques, o puede estar en el piso con las líneas amarillas y su espacio debidamente ordenado, el área, perdón, el ambiente que corresponde a las funciones de control de calidad de materia prima. Tendríamos también como un ambiente el almacén de materia prima, porque no es lo mismo recepción de materia prima que almacén de materia prima. Algunos lo pueden considerar, como digo, en un solo espacio tridimensional, con una delimitación en el piso o con una orden que corresponda, virtualmente hablando. ¿Ya? Podría estar. Y otros sí también pueden optar por tener a estos tres dentro de un solo ambiente. Ya no le llamarías al ambiente así como lo hemos denominado por separado, sino le llamarías ambiente de recepción de materia prima. Entonces va a depender también de la línea de producción y de cómo ustedes lo van a trabajar internamente. Pero de que debe existir el orden, sí. Es por eso que es importante identificar, identificar los ambientes. ¿Ya? En algunos casos no nos quisiéramos hacer tanto problema y tanto lío. Lo vamos a llamar a un solo ambiente de producción. Algunos lo hacen así. O un solo ambiente, zona sucia y zona limpia. Pues sería, creo que sería bueno, sería genial subdividir un poco, especificar un poco más. Porque dentro de la zona limpia o la subzona limpia pueden estar, si hablásemos de un proceso de producción de néctar, dentro de la zona limpia pueden haber el ambiente de producción en donde se hace el pasteurizado. Y puede estar el ambiente del envasado. Y puede estar el ambiente de almacén de producto terminado o de refrigeración. Entonces, estos tres podrían estar en un solo ambiente. Sí, podrían quizá, pero se recomienda que esté más específico, ¿no? Cada ambiente con sus propias condiciones. El de envasado con sus condiciones, el de refrigeración con sus condiciones y el de producción de proceso, de pasteurización también con sus propias condiciones. Por eso es importante identificar los ambientes primero, para hacer luego la distribución. ¿Ok? Tendríamos entonces el ambiente de producción zona limpia o subzona limpia y zona sucia. Algunos lo quieren llamar área limpia y área sucia. Bueno, si así es como lo identifican, lo clasifican, ¿quién te puede decir que está mal? Nadie. La idea es que identifiques zona sucia, zona limpia. ¿Qué otro ambiente más hay? ¿Qué otro ambiente más puede existir? Tendríamos que recurrir a la normativa de la que estamos revisando. Si leemos, si avanzamos los siguientes capítulos, vamos a entender que hay algunos ambientes que sí o sí deben existir y ser considerados. Y si nos vamos al estudio del proceso de la línea de producción, también vamos a identificar y determinar que existe la necesidad. Miren, uno es en base a cumplir con normativas y otro es en base a necesidades. Vamos a identificar la necesidad de tener un ambiente, por ejemplo, para almacenar cascarilla o polvillo, de, de una etapa en donde se hace, o de un ambiente en donde se hace descascarillado, trillado, pilado. Necesitamos un ambiente, una caseta para recibir y almacenar temporalmente esos subproductos o residuos. Tenemos un área de pasteurización o un ambiente de pasteurización. Ya les dije, que ustedes le pongan en área o en ambiente a la pasteurización no está mal, nadie te va a decir que está mal. Pero mientras más específico seas en tu identificación y determinación de los ambientes, creo que vas a llevar un orden. Entonces, tenemos el área de pasteurización. Imaginemos, el área de pasteurización. El área de pasteurización por sí solo no va a ser suficiente. Necesitamos una caseta o un espacio en donde se tenga el balón de gas o el suministro energético. Si es a gas, el gas no puede estar al costado del ambiente de pasteurización. Y si es con un sistema de vapor caliente, de vapor saturado, el ambiente en donde se genera el vapor no va a estar en ese mismo o compartiéndose con el ambiente en donde se está haciendo la pasteurización. Necesitamos de otro ambiente. Entonces, esa palabra, necesitamos. Por necesidad, tendremos que identificar
a algunos ambientes y otros por cumplimiento con la normativa. La pregunta era, ¿cómo se identifica cuáles son los ambientes que debemos considerar en nuestra planeación de planta? Ya está la respuesta. Por normativa, si nos adentramos en todo el reglamento, encontraremos que nos exigen, nos dejan entrever que es importante determinados ambientes. Cuarto de limpieza, por ejemplo, servicios higiénicos, duchas y vestuarios, depósito o almacén de envases, almacén de insumos, por ejemplo. La normativa nos lo dice expresamente, que cómo está tu almacén de limpieza o cómo está tu almacén de envases. Más o menos por ahí nos da las sugerencias de cómo deben estar. Y al decirnos o al darnos estas sugerencias ya nos están induciendo, sugestionando a que sí se considere esos ambientes. Y lo otro es por necesidad. Necesitamos una caseta para el gas, necesitamos una caldera, un espacio y otros más puede ser. ¿Cuál es el criterio para la distribución? Teníamos zona sucia, zona limpia y los operarios. ¿Cómo llega la materia prima? La materia prima llega a través de un área de almacén, de recepción de materia prima. ¿Llega a la zona sucia o a la zona limpia? Generalmente llega primero a la zona sucia. Como llega del campo, es más, esa llegada al almacén también se considera como zona sucia. Ya, eso es la materia prima, cómo llega a la zona de producción. Luego va a salir hacia un área de envasado. El envasado puede estar considerado dentro de la zona limpia. Puede llegar a un área de almacén de producto final. Puede estar por ahí o puede estar por acá, ¿no? Generalmente está después de la zona limpia de producción. Y luego el producto estaría saliendo, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos sobre el personal, los operarios. ¿Cómo llegan ellos a las áreas o a los ambientes de producción? Estos llegan a través de un gabinete de higienización. El mismo reglamento nos lo dice. Un gabinete de higienización para quienes vayan a llegar a la zona sucia y un gabinete de higienización para quienes vayan a llegar a la zona limpia. ¿Qué pasaría si somos más estratégicos y mejor planteamos no dos gabinetes de higienización? Ay, 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 borré más de la cuenta. Sino uno solo, un gabinete de higienización. Estratégicamente bien ubicado que permita el ingreso hacia la zona sucia y hacia la zona limpia. Ahorraríamos espacio, ahorraríamos equipamiento, ahorraríamos lavamanos, ahorraríamos pediluvios, gabinete, instalaciones y algunas otras cosas más. Hasta ahí, ¿cuántos ambientes? Tenemos almacén, tenemos zona de producción sucia, zona de producción limpia, tenemos el almacén de producto terminado, tenemos el gabinete de higienización. Luego, ¿qué más? Si seguimos yendo hacia atrás, ¿cómo han llegado los operarios a la zona de producción? Para que llegue al gabinete de higienización ha tenido que pasar por una zona de duchas y vestuarios, donde se haya colocado el indumentario que corresponde, donde se haya aseado previamente al ingreso a las áreas de producción. Luego, en la misma normativa también nos indica que estas duchas y vestuarios deben estar separados de los servicios higiénicos. Debe existir servicios higiénicos, ambos, duchas y vestuarios, más servicios higiénicos, ambos para damas y para caballeros. Eso debidamente ubicados, adecuadamente ubicados. ¿Qué más? Miren cuántos ambientes ya hay hasta el momento. Los almacenes, ¿no? Almacenes de envases, almacenes de empaques, embalajes, almacenes de insumos. También nos dicen almacenes o depósitos para insumos de limpieza o materiales de limpieza. Por necesidad deberíamos considerar un almacén auxiliar en donde tengamos herramientas, grasas, aceites para calibración, mantenimiento de máquinas, así, eventual, temporal. También necesitamos un espacio en donde se almacenen o depositen insumos para el manejo integrado de plagas, para insumos también para las buenas prácticas, para el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Necesitamos un ambiente en donde se tenga archivado todos los documentos de la planta, los formatos, los registros, llenados, las facturas, las boletas, los carnets sanitarios, las constancias de los operarios, todo, absolutamente todos los archivos relacionados a Planjasa. Miren cuántos ambientes ya se necesita. Necesitamos un patio de maniobras, ¿no? Necesitamos un patio de maniobras que permita la dotación de materia prima y de insumos, o la salida, la evacuación de productos terminados. Necesitamos un área para desinfección de vehículos, lo llamamos área porque esto sí puede estar abierto. Puede estar como en el patio de maniobras, un espacio o accesorios, elementos que formen parte de la desinfección de vehículos que vayan a ingresar. Algunos dirán, en mi caso no hago ingresar vehículos. Como es un lote pequeño, los vehículos quedan afuera, solo se abre la puerta, se ingresa materia prima y por otra puerta se evacúa productos terminados, lo cual puede ser también correcto. Necesitamos un depósito de residuos generales, debidamente clasificado. Necesitamos una planta de tratamiento de aguas residuales. Vean cuántos ambientes, áreas, zonas ya hemos identificado. Entonces, hay algunas que responden a la necesidad y otras que responden al cumplimiento de la normativa. Ya es eso. Pero su distribución debe ser en base a un análisis.
de relaciones espaciales. ¿Qué ambiente puede estar cerca de qué otro ambiente? ¿Será necesario que estén juntos servicios higiénicos con el área de envasado? ¿O será necesario que esté el área de recepción de materia prima con el área de producción, zona sucia? ¿Es necesario que estén juntos o no? Entonces, existe necesidad esencial, imperante, de que se mantengan juntos determinados ambientes. Y otros ambientes no deben estar juntos por nada del mundo. En base a ese análisis y en base a la secuencia de operaciones y actividades, en base al flujograma, en base a la disposición de vías de acceso, lo que vimos inicialmente, a la disposición del terreno frente a su entorno, es que dibujaremos o distribuiremos los ambientes teniendo en cuenta los tipos de ruta o de flujo. Todo esto con ejemplos y con casos prácticos se ve, se ve mucho mejor. Se ve mejor y se entiende mejor. ¿Ya? Pero, vean, todo lo que nos está costando desglosar. Algunos dirán, mejor lo hubieras leído. Dije. Si lo leías, terminábamos más rápido. Pero otros dirán, está bien, nos lo ha graficado con colores, con cuadritos, con polígonos, con ejemplos, hasta con anécdotas. Pues esto ya me dejó totalmente claro cómo es la distribución de los ambientes y qué consideraciones hay que tener. Pues bien, chapa tu like, deja tu like. Lo siguiente, vamos a borrar todo. Vamos a limpiar la cancha. Limpia la cancha, limpia la cancha. Eso. Ya, suficiente creo. Ok, ya está, listo. Aunque digo ok, que esté listo, no está listo. Y como me gusta perfeccionismo, lamentablemente, pues ya, listo, ahora sí estamos. Hmm, material de equipos y utensilios. Aquí, por ejemplo, les comento algo. Yo no tenía idea de que existía este artículo. Si en algún momento lo he leído, hace años, pues me habría olvidado. Porque yo no sabía que existía este artículo sobre material de equipo y utensilios, sobre diseño higiénico de equipo y utensilios. Voy a agarrar estos dos artículos, el 37 y el 38, para hablarlo en uno solo. ¿Ya? ¿Por qué digo que no sabía o no me recordaba? Pues no me culpen, a todos nos puede pasar. Porque hace unos años, aproximadamente un año atrás, decidí formar parte de un grupo, de un subcomité de normalización antinacal, ¿no? Sobre metal mecánica industrial, en donde se tiene que dar pautas a nivel de norma técnica en Perú, ya que no existe hasta el momento alguna norma técnica, pero sí olvidaba que existía estos dos artículos y hace poquito cuando las volví a leer dije, aquí está casi todo, de forma muy general, pero aquí está casi todo. Lo que nosotros estamos haciendo es desglosar totalmente para, y claro, tomando como referencia otras normas internacionales, para crear una norma técnica en donde los fabricantes de máquinas y equipos agroindustriales encuentren las pautas y lineamientos más específicos sobre un diseño higiénico y sanitario, una fabricación de una máquina que sea higiénica y sanitaria, que facilite la higiene, la limpieza, que contribuya con la inocuidad alimentaria. Allí entran muchos factores, muchos elementos, constituyen este criterio. El material es uno de los más importantes. Si nuestro equipo o máquina no es en un material adecuado, óptimo, se va a deteriorar rápido, se va a dañar, no va a resistir. Y otro, no facilita, puede contaminar, ¿no? Ponte que sea un material que se astille, se quiebre, se rompe, partículas se desprendan, pues va a contaminar al alimento. ¿No? Mira, no va a durar, no tiene resistencia, puede contaminar. Y el tercero, no facilita la higiene, no contribuye al plan de higiene. Porque si tenemos una mesa en madera, cuando debería ser en acero inoxidable o en otro material que resista las acciones de limpieza, de higiene, pues puede generar contaminación y se puede deteriorar, ¿no? Cuando es en madera. La madera absorbe humedad, no vamos a poder lavar con agua en abundancia, no vamos a poder enjuagar a presión de agua, no vamos a poder remojar el desinfectante en la mesa, porque esta mesa se va a humedecer y va a dar paso a la formación y luego proliferación de microorganismos, hongos, mohos, qué sé yo. Es por ello que el material de una máquina o equipo agroindustrial es importantísimo, muy importante. Eso es uno. Otro, la accesibilidad. Hay equipos o máquinas agroindustriales que tienen un nivel de complejidad que responde, ¿no? al diseño que se le ha dado desde un principio. Se le ha diseñado con un nivel de complejidad para que pueda responder a una necesidad, no sé, un equipo complejo, altamente complejo. Y, y no podemos acceder a algunos elementos que componen esta máquina, este equipo, de forma fácil, rápido. Para hacer limpieza, por ejemplo, hay algunos equipos que tienes que desatornillar
20, 30 pernos, tornillos. Levantar el componente es pesado, pesa más de 20, 25 kilos. Ergonómicamente, lo correcto en seguridad y salud del trabajo. Algunos para reincorporar o ensamblar nuevamente necesitas que te apoyen 2 o 3 personas para instalar, desinstalar. Entonces, no son fáciles de acceder, no son accesibles. Ese criterio debe primar también en el diseño y fabricación de máquinas agroindustriales. Materiales, accesibilidad, fácil drenaje. Algunos equipos, puede ser una olla, una marmita, ¿no? Para poner un ejemplo fácil de entender. Algunos equipos no tienen un sistema que facilite el drenaje cuando se hace la higiene de la máquina, un concentrador, por ejemplo, que tiene que estar cerrado completamente. Debe ser luego fácil de abrir, de acceder, lo que les estaba comentando, fácil de accesibilidad, y al mismo tiempo debe tener un sistema de drenaje para que cuando se haga la higiene, la limpieza, o para que cuando se haga el trasvase del material, del producto que se está trabajando, no dejemos una buena parte del producto o del agente de limpieza dentro del equipo, que facilite el drenaje. Algunos tienen ubicado el desfogue o el drenaje, el sistema de drenaje del equipo, a una altura que cuando aperturas la válvula para que se pueda drenar, imaginemos que hay líquido dentro de este equipo, de esta marmita o olla. Se abre la válvula, se apertura la válvula, sale el líquido que estaba en el interior, se recibe en otro recipiente, ¿cierto? Y el líquido va bajando, se va trasvasando, pero llega a una parte en donde ya no puede bajar más, porque la ubicación de este, ¿qué le podemos llamar? Caño, de este sistema que facilita el drenaje, está en una altura que no es amigable con el fácil drenaje. Tenemos que levantar, tenemos que vaciar, tenemos que volcar el equipo para hacer el drenaje completo. Algunos dirán que es propio del mismo diseño, pero este criterio debe también primarse, fácil drenaje. Pueden existir algunas soluciones para que en la etapa de diseño se prevea que se prime este criterio, fácil drenaje. Recordemos, material, acero inoxidable o material teflón, PET, cualquier otro, pero que sea de grado alimentario. Fácil accesibilidad, buen sistema de drenaje. Las máquinas y equipos traen accesorios o elementos complementarios. Algunos elementos complementarios vienen ya en otro material. Otros están ensamblados al equipo. Pueden estar fijados o ensamblados pueden existir muchas formas, ¿no? Con pernos o con soldaduras. Pues cuando se habla de acabados sanitarios, lo que se quiere es que las terminaciones, las superficies ya finales, lo que conocemos como superficies de acabados, en la máquina, sobre todo en los componentes que están en contacto directo con el alimento, sean superficies sanitarias, que faciliten la limpieza, la higiene. No está bien tener una tolva, imaginemos ahora, una tolva en donde se está recibiendo, ¿no?, materia prima, puede ser granos. Esta tolva va a conducir la materia prima hacia el molino, o es la tolva de un molino, mejor dicho. Todo el molino está, imaginemos en esta parte, todo esto es el molino. Y por aquí está ingresando la materia prima hacia la tolva. Pues aquí no estaría bien, no sería lo correcto, no es lo adecuado, que la unión, porque esto ha sido una plancha, vean, esto ha sido una plancha de acero inoxidable, por ejemplo. Esto otro fue otra plancha, esto otro, otra plancha, y esto otro, otra plancha. 4 planchas que han tenido que ser unidos mediante soldaduras. No está bien, no es lo correcto, no está viable que estas uniones de soldaduras tengan ranuras, rugosidades, tengan imperfecciones, fisuras, porque ahí es donde se va a alojar suciedad, partículas de suciedad, que luego en contacto con humedad puede dar el inicio y luego la proliferación de microorganismos indeseables que contaminen un nuevo lote de maíz que estuviera ingresando a esta máquina o a este equipo. Es por eso que las terminaciones o los acabados, las uniones, las formas de ensamblarse, estén con un acabado sanitario. Fin. Existe tecnología para lograr ello. Antes, ¿qué te decían los proveedores? Es difícil, muy difícil hacer eso. Los que nos movemos en este mundo de las máquinas, sabemos que es bien difícil llenar toda esa soldadura. Pero a veces cuando comparas con equipos importados, bueno, no vamos a poner la tecnología a uno ni de punta, ¿no? Equipos importados que no están muy a la vanguardia de la última tecnología, pues estos equipos llegan con mejor acabados en sus soldaduras. Entonces, sí es posible, existen formas y métodos. No es que Perú esté totalmente
totalmente atrasado, ¿no? Respecto a esos otros países donde ya se puede trabajar ese nivel. Es por eso que tomar en cuenta estos criterios, los acabados sanitarios. Eso es respecto material de equipos y utensilios, los materiales deben ser de grado alimentario. Si por ahí te están vendiendo un equipo, una máquina, en donde uno de los accesorios es en teflón, en mica o en, ¿qué más? En PET, PVC, pues solicita también su ficha técnica de ese material y que diga que es de grado alimentario. Es todo. Si no, que se reemplace por algún material donde sí, en su completa constitución, el equipo o la máquina sea de grado alimentario. El diseño higiénico de los equipos y utensilios, ya les estaba mencionando. Diseño higiénico y sanitario, te debe recordar respetar esos pilares, ¿no? El material, que vimos al principio, la fácil accesibilidad, que se pueda armar y desarmar rápido, el sistema de drenaje, que facilite el drenaje. Eh, Aquí el artículo 39, a ver, el artículo 39, no logré comprender muy bien cuál es la relación entre este título y el contenido. Por ahí existe un mínimo de relación desde mi perspectiva, pero no encuentro la unión directa que pueden tener. Miren, artículo 39, equipo de refrigeración. Y lo que dice después del título es lo siguiente. Todos los ambientes refrigerados deben estar dotados de dispositivos para la medición y registro de la temperatura. Dichos dispositivos deben colocarse en lugar visible y mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcionamiento. En el título habla de equipo de refrigeración y en el contenido habla de el sistema o el dispositivo de medición y registro de la temperatura. Prácticamente nos está hablando de un termómetro o termohigrómetro que debe estar en un ambiente o en todos los ambientes refrigerados. Entonces, por ahí tiene un mínimo de relación, según yo, pero cuando dice equipo de refrigeración, puede dar a entender que es algún tipo de refrigerador, congelador, abatidor, ¿no? Equipo de refrigeración. Pero ya cuando habla de equipos o dispositivos de medición y registro de la temperatura, es otro tema, ¿no? Que puede estar complementándose. Termómetro, termómetro. Y estos equipos de medición y de registro que están primando. Ah, otro más, los acabados sanitarios que permitan o que faciliten el, la limpieza, la higiene de de todos los componentes del equipo de la máquina industrial. ¿Ya? Entonces, recordar todos esos criterios al momento de seleccionar los equipos o máquinas para la planta. Deben ubicarse en buenas condiciones y también bajo un cuidado o bajo actitudes, acciones de conservación y buen funcionamiento. Pero bueno, de todas formas, se considera, se respeta estos conceptos para cuando se implemente una planta industrial. Capítulo 3. El capítulo 3, este es el más nutrido, según yo es el más nutrido, que tiene que ver con el abastecimiento de agua, tiene que ver con el reuso de aguas servidas, con la disposición de aguas servidas y con la recolección y disposición de residuos sólidos. Vean, esto es muy importante. El capítulo 3, ¿qué nos dice? El artículo 40, abastecimiento de agua. Vamos a, si nos ponemos a leer, posiblemente, ustedes ya lo pueden leer ahí, pero vamos directo a explicar con los gráficos. Abastecimiento de agua, ¿qué significa? Que en toda planta o fábrica o productiva debe existir la disposición de agua potable. No solamente que se disponga de agua potable, ¿ya? Sino también se documente, se evidencia que el agua es potable, netamente. Nos ha pasado en alguna ocasión hace poquito, cuando hicimos una simulación de inspección sanitaria de una planta de producción de snacks de plátano, snacks de pituca, aquí en la selva, que en esta inspección sanitaria a nivel PGH, consultamos a la persona que nos brindaba todas las respuestas y todo el acompañamiento en esta inspección sanitaria responsable de la planta agroindustrial. Le preguntamos acerca del agua, que si el agua es potable. Nos aseguró que sí, pero cuando solicitamos evidencia o documentación de que realmente esa agua es potable, pues no lo tenía. No lo tenía porque nunca sabía que tenía que hacer un estudio o ensayos de microbiología y de fisicoquímica al agua. Simplemente confiaban en que el agua que reciben de la red pública, del pueblo, es potable. Y es que eso es lo que pasa muchas veces. La empresa, no sé cómo será en otros lugares, pero en Huánuco es Seda Huánuco, eh, aquí por la selva de Tingo María es Seda simplemente, y seguramente en otros lugares es nombres similares o empresas distintas. El punto es que estas empresas, y esto se debería fiscalizar también, estas empresas están brindando un servicio, están brindando agua potable, entre comillas potable,
pues muchas veces lo que se recibe cuando abres el grifo o el caño de la casa, no te sale agua potable como tal. Tendríamos que validar eso en laboratorio si efectivamente es potable esa agua. ¿Ya? Y eso es lo que debemos hacer en una planta, sí o sí. Si en nuestras casas no nos toca hacer eso, pues para una planta o fábrica o productiva sí se debe hacer. Validar con estudios y ensayos. O lo que nos dice aquí el reglamento, ¿no? Que debemos cumplir con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano. ¿Y cuáles son esos requisitos bacteriológicos, físico-químicos que debe cumplir el agua? Pues esto está en un reglamento, en otra normativa. Miren, de aquí, del artículo 40, podemos saltar a otra normativa. ¿Cuál es esa normativa? Algunos preguntan, a ver, vamos a hacer memoria. Sobre el agua, abastecimiento de agua. Es el Decreto Supremo 31 del 2017 o del 2010. A ver, déjenme confirmar, pero es el Decreto Supremo 31, también de MINSA, de salud. Vamos a buscar aquí. Decreto Supremo 31, o es el 17. Aquí está. Sí, es el 31 del 2010, del MINSA. Reglamento de la calidad de agua para el consumo humano. Decreto Supremo 31 del 2010. Ya, este reglamento consta de 33 páginas. Aquí se indica todo lo que debemos cumplir respecto al agua para una planta agroindustrial. Vean, el artículo 40, abastecimiento de agua, nos manda a revisar el reglamento de la calidad del agua para consumo humano y cumplir con todo esto. Ingeniero, voy a leer todas las 33 páginas, pues yo ya las he leído. Algo me recuerdo, lo más importante. ¿En qué consiste este reglamento, el 31? Lo siguiente, vamos a explicar con gráficos una vez más. Ya. Este reglamento nos da lineamientos de cómo deben ser las acciones, las prácticas en cuanto a lo siguiente. Uno, la fuente del agua, la fuente de obtención del agua. ¿Ya? Bueno, eso es uno. Ustedes pueden tener agua, miren, ahí vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? De república, ustedes pueden tener agua de un poquial, de un manantial, en la selva, pozos artesianos, pozos tubulares. Pueden tener agua de cualquier fuente, ¿ya? Pero debe estar autorizado. Todo debe tener una autorización. ¿Sí? Tenemos la autoridad local del agua, tenemos la autoridad nacional del agua. Nos tienen que dar la autorización. Sobre eso, primero sobre eso abarca este reglamento. Identificar la fuente, obtener la autorización, la validación y luego hacer el uso. Uno, fuente. Dos, que el agua sea potable. Si la empresa que nos provee nos la está brindando potable, o si es que nosotros extraemos de una fuente natural, ¿qué sistema de potabilización le estamos o le tenemos que brindar? Esto respondiendo también al estudio que te hace la autoridad local del agua. ¿Ya? La potabilización. Podemos llamar la potabilización. Punto 2. Punto 3. El monitoreo o el control y monitoreo del agua. No basta solo con tener el agua en planta. Tenemos que brindar u otorgar, asignar responsabilidad de vigilancia, de control, de monitoreo a algún responsable, ¿no? Dentro de la planta, que en la frecuencia que corresponda se encargue de monitorear si el agua tiene el cloro dentro de los límites que corresponde. Si el agua reúne algunas características físicas, turbidez, olor, sabor, color, ¿no? Realizar un monitoreo constante con la frecuencia que corresponde según el plan que se establece. Monitoreo o el control. Punto 4, que ve esta norma también. Sobre el ente fiscalizador. Aquí sí llamamos la vigilancia que realiza el ente fiscalizador. Punto 4, que ve esta norma. ¿Qué debe hacer? Este ente normalmente es DIGESA, también puede ser DIRESA, dependiendo de la localidad. Se encarga de verificar el agua. Si tienes tus tanques, tus depósitos, tus cañitos, ¿no? Cómo está el agua, si está en buenas condiciones, si está llegando o no. Debe existir una vigilancia por parte del ente fiscalizador. Y 5, que como empresa debes realizar tus estudios o ensayos de laboratorio al agua que estás utilizando. Y esto debes documentar. Todos estos estudios traen al final las conclusiones de conformidad o los resultados. Y esto debe estar documentado. Y esto debe ser presentado al inspector, al auditor de DIGESA, ¿no? De la autoridad sanitaria. Les decía en el ejemplo de una planta de producción de snacks, de plátano y de yuca y de pituca. Solo se confiaba con que la empresa proveedora del agua les estaba entregando agua potable, más no se encargaba de hacer cumplir lo que indica este reglamento, que son esas cinco pautas que les acabo de mencionar, ¿no? El contenido, esos apartados están
Básicamente esos cinco. ¿Qué más? Para que no tengan que leer las 33 páginas. Los anexos son lo otro importante, estos anexos. Porque aquí nos van a indicar, porque algunos también pueden preguntarse, al final, ingeniero, no me has dicho cómo debe ser el agua para que se pueda considerar. Ya digo, en esta etapa de monitoreo debemos también reunir algunos equipos mínimos para mediciones rápidas, ¿no? Pero en sí la medición completa de estos parámetros, vamos a llamar parámetros físico-químicos, sensoriales, eh, le llaman eh, microbiológicos, parasitológicos, ¿no? Todo esto sí se desarrolla con equipos más sofisticados en laboratorios acreditados, ¿ya? Entonces no van a poder hacer todas esas mediciones de parámetros. Por ejemplo, a nivel físico, les decía la turbidez, el pH, eh, el contenido de cloro, la color, sabor, olor, bueno, eso también, ¿no? Entre otros más. Aquí está, miren, aquí vamos a leer dónde está. Aquí están los parámetros: calidad organoléptica, olor, sabor, color, turbiedad, pH, conductividad, me estaba olvidando, sólidos totales disueltos, cloruros, sulfatos, dureza, entre otros más. En cuanto a microbiológicos, parasitológicos, coliformes totales, Escherichia coli, coliformes termotolerantes, pseudomonas, enterococos, entre otros más. Vamos a corroborar lo que estoy hablando, ¿no? Aquí dice límites máximos permisibles de parámetro microbiológico. Dice bacterias coliformes totales, muy bien, Escherichia coli, coliformes tolerantes o fecales, bacterias heterotróficas, bueno, eso no he mencionado, huevos y larvas del mintos, quistes, protozoarios, patógenos, virus, organismos de vida libre. Miren, ¿cuánto es el límite máximo permisible? Cero. Es decir, no debe haber. En cuanto a la caracterización o los parámetros de calidad organoléptica, también se indican, ¿no?, los límites máximos permisibles. Y existen también parámetros químicos. Miren todo lo que tiene que ver: antimonio, arsénico, bario, boro, cadmio, cianuro, cloro, toda una lista larga. Eso no lo van a poder hacer ustedes en la etapa de vigilancia o de monitoreo interno. Se tiene que hacer en el estudio o en los ensayos de laboratorio, porque ahí se encuentran o tienen o disponen de los equipos, de la capacidad también, porque son laboratorios acreditados. Entonces, eso es en líneas generales lo que nos quiere dar a entender o decir este reglamento, para que no lo tengas que leer. Ahora, si quieres leer estas 33 páginas, pues normal, lo lees. Es lo que corresponde al abastecimiento de agua. ¿Qué más podemos completar o añadir allí ya para terminar con ese artículo 40? Ya a nivel de diseño, vamos a dibujar algo a nivel de diseño, ¿ya? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Algunos dirán, yo esperaba ver en este artículo cómo hago o por lo menos que me den una idea de cómo debo diseñar mi fuente de dotación de agua o de suministro de agua. Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a mirar a nivel de perfil. Esto es una planta. Ya, bueno, es el piso de una planta, de un emplazamiento. El agua puede llegar de la red pública a través de las tuberías, todo va en el subsuelo, por tierra o subterráneo. Eh, Esto que sea el frontis de tu edificación. En el piso está la caja donde está el medidor, y del medidor se empieza a distribuir hacia todos los ambientes. Los ambientes estarán por acá, de aquí para allá, al fondo. Distribuir agua no es complicado. Se usan las tuberías en el diámetro que corresponda para viviendas desde media, dependiendo si son de varios pisos, ¿no? Dependiendo de la presión, se puede también considerar de más diámetro. Lo mismo para plantas agroindustriales. Ya, pero para asegurarnos de que esta agua es potable, en el caso que no lo fuera, necesitamos darle algún tratamiento preliminar antes de que ingrese al primer cañito dentro ya de la planta. Puede ser un sistema de filtración simple, algo rápido y listo. Puede ser un sistema de clorificación simple, rápido y listo. Si fuera pozo o pozo tubular, o si es que fuera poqueal, manantial, viene el agua a través de algún entubado hacia la planta, esta agua de aquí debe elevarse, ¿no?, hacia hacia una zona donde permita trabajarse el tratamiento del agua. Imaginemos que esto es como una caseta. Estos son sus parantes. Esto es el pozo, por aquí hay un motorcito, un motor que eleva el agua. Y aquí en esta caseta elevada, o puede estar a nivel de suelo también, no hay problema, estarían los diversos filtros o sistemas de filtración para que el agua, con las condiciones con las que se está captando, se está recibiendo, sufra una purificación, una limpieza. El pH del agua debe estar entre 5 y 8.5, ¿ya? Eh, para que pueda ser considerada apta. Todavía no para consumo humano, pero puede ser considerada apta, según el reglamento. El- las demás características o parámetros que habíamos visto, aquí, a ver, vamos a volver a este documento, ¿dónde está?
Miren, si el agua viene con alta carga de contaminación, como es bacterias, coliformes, cheriche, todo ello, va a requerir siempre de un sistema de tratamiento del agua más sofisticado, de hecho, donde se va a utilizar inclusive insumos químicos, ¿ya? Que vayan bajo sistemas anaeróbicos, que vayan a eliminar todo, o con la misma química, ¿no? Vayan a eliminar toda la presencia de estos microorganismos. En cuanto a la turbidez, suciedad, sólidos que va a contener el agua, el pH, lo mismo, pueden usarse insumos químicos para flocular, para sedimentar, para reducir el pH, para neutralizar, de modo y manera que el sistema no es uno que se puede repetir en todos los casos. El sistema tiene que ser en función a la calidad del agua que se dispone. Algunos manantiales o puquiales pueden traerte agua muy, muy limpia, pura. Algunos pozos tubulares profundos también te pueden brindar agua lista para consumo humano. Pero existen casos en donde no se da eso, donde se requiere de un sistema sofisticado de tratamiento. La idea es que lo que salga de aquí, del sistema de tratamiento, ya sea agua tratada de consumo humano. ¿Y quién valida todo este tratamiento? DIGESA. DIGESA tiene que validar para este componente la disposición de pozos o de captación de fuentes naturales de agua, la autoridad local del agua. ¿Ya? Entonces, eso es el tratamiento que se le tiene que dar, asegurar. La persona que se va a encargar, en cambio, del mantenimiento o del control, el monitoreo diario o interdiario, semanal o quincenal del agua, debe también disponer de las condiciones adecuadas para que pueda hacer su ingreso, su monitoreo, su control, su registro de que al agua se le está dando el tratamiento que corresponde, de manera que se garantice que el agua que está ingresando al área de producción es agua apta para el consumo humano. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos así en grandes rasgos cómo se manejaría el sistema. ¿Ya? Para cualquier caso, de fuentes naturales o de red pública, no basta con que captemos el agua y listo. Tenemos que asegurarnos de que el agua de consumo esté dentro de estos límites máximos permisibles, o sea, que esté por debajo, que esté cumpliéndose. ¿Ya? Esta normativa, este decreto supremo 31 del año 2010, es el instrumento que necesitamos para hacer cumplimiento de esto que acabo de mencionar. El 31-2010, salud. Vean sobre el agua. Ahora, sobre el reuso de aguas servidas. Aquí, por ejemplo, el artículo 41 y el artículo 42 lo vamos a explicar con un solo apartado, con un solo grupo de gráficas o de anécdotas para que pueda ser comprendido. Eh, la disposición, yo me iría primero al 42 y luego al 41, ¿no? Porque el 41 habla de reuso de aguas servidas industriales tratadas y el 42, disposición de aguas servidas. Primero hablemos de la disposición de aguas servidas. El, a ver, toda planta o fábrica o productiva dispone, ¿no?, de residuos líquidos, de residuos sólidos, o genera en todo caso residuos líquidos y residuos sólidos. Los genera y luego no sabe cómo disponerlas. O no sabe cómo disponerlas, o sí sabe, pero no se cuenta con los responsables para que puedan hacer de forma correcta esa disposición. ¿Ya? Puede existir esos escenarios. El artículo 42 nos dice que la disposición de aguas servidas deberá efectuarse con arreglo a las normas sobre la materia. Listo. Aquí nos dejan eso y se van. Se van sin mirar atrás. Nos dicen simplemente que se cumpla la norma y punto. ¿Qué norma está eh, para el manejo de aguas servidas? En el Reglamento Nacional de Edificaciones hay un apartado acerca de instalaciones sanitarias. Pues de manera similar a esta norma, solo habla de cómo deben realizarse la ramificación de las tuberías, las troncales, las matrices, que la red pública, bla. Llega hasta la parte donde tiene que ver con la disposición final y ahí queda, se va. El reglamento de notificaciones no nos ofrece mucho. El reglamento sobre control y vigilancia, tampoco. ¿Tendríamos otro? No tenemos. A nivel nacional, ¿existen los criterios? Sí, existen los criterios que muchos profesionales, especialistas y expertos difunden a través de bibliografías en el Internet, en los libros. Y también los criterios que uno va descubriendo, se va dando cuenta en la práctica, ¿no?, en el campo. Lo que sí sabemos es que las aguas están contaminadas, existen microorganismos dentro de esas aguas contaminadas que se generan en plantas agroindustriales y que estos microorganismos pueden dañar otros ecosistemas. Ejemplo, si tenemos una planta de producción de quesos y el residuo líquido es suero de leche, porque esa es la realidad. Eh, Hemos visitado algunas fábricas de producción de quesos y no saben qué hacer con el suero de la leche. Por ahí algunos dicen, ¿no? Eso le damos como alimento a nuestros cerdos, que también tenemos cerdos, y a nuestras vacas. Puede servir, pero no,
No es que los cerdos y las vacas se lo manden todo para adentro, ¿no? Y se acaben con todo el suero. Existe siempre un remanente, una buena cantidad de suero que no se sabe qué hacer. Prácticas anteriores eh, referían a arrojo hacia los ríos, riachuelos, a los cuerpos de agua natural, lo cual no está bien, es algo, una mala práctica. Ya ha existido sensibilización, capacitaciones, charlas de varias entidades y profesionales donde se ha hecho notar que eso no está bien. En las últimas visitas nos dicen ya no hacemos eso. Lo último que nos mencionan es que aperturan un pozo en un terreno natural y ahí entierran el agua. Lo que se sabe por la bioquímica es que no es lo correcto también, al 100% no, porque estos residuos líquidos, quizá el suero no sé en qué cantidad, en qué medida, pero tienen microorganismos que demandan químicamente oxígeno, que demandan bioquímicamente oxígeno. Es como una competencia, donde estos microorganismos tienen la capacidad de asimilar más rápido el oxígeno que necesitan otros seres vivos. Por eso es que tú arrojas al río, a los peces les dejas con poca disposición para que puedan ellos aprovechar el oxígeno. Por eso es que se genera una alteración en el ecosistema. Si los entierras en un suelo natural, también ahí hay seres vivos que necesitan y demandan oxígeno. Entonces, se altera de alguna forma el ecosistema. Otros han intentado usar ideas innovadoras, ya no son tan innovadoras, pero hace mucho sí lo eran, de generar, ¿no? Otras sustancias, componentes, elementos, abonos, biofertilizantes o combustibles, ¿no? Gas, biogás, a partir de estos insumos o de estos residuos. También puede ser una muy buena opción, pero requiere mucha responsabilidad, trabajos que deben realizarse de forma también ordenada, sistematizada, para que se pueda lograr generar estos nuevos recursos a partir de los residuos. ¿Ya? En algunos casos es con mucho éxito si se da y en otros no. Entonces, nosotros hemos encontrado una normativa que a nivel local en Lima sí se ha venido practicando. Una normativa, ¿cómo podríamos llamarlo? Una serie de sugerencias, de consideraciones para evitar que los residuos líquidos vayan directo hacia la alcantarilla. Miren, estos residuos líquidos, este suero, si hacemos un análisis de su composición química, lo primero que va a saltar es el ácido, ¿no? El componente ácido que tiene. Pues este ácido debe ser, o estos residuos líquidos deben ser primero tratados. Por eso vamos ya a ingresar a hablar acerca de plantas de tratamiento, que deben ser tratados antes de que ingresen hacia una alcantarilla o antes de que se viertan sobre un suelo natural, quizá para regar algunas plantas. Vamos a dibujar. ¿Qué es lo que estás hablando? Esto es una plantita, imaginemos ya una planta agroindustrial. Ingresa el agua o ingresa la leche, ingresan las materias primas líquidas, se trabajan en las máquinas, con los operarios, con lo que fuera, y lo que sale es residuos líquidos industriales, normalmente. Estos residuos líquidos industriales no se pueden vertir. Imaginemos por acá, vamos a tener ahora otro dibujito. No se pueden vertir, si es que esto fuera un río, hacia un río. No se pueden vertir hacia la alcantarilla o la red pública, los desagües públicos. Tienen que tratarse, tiene que haber un tratamiento previo a la disposición final, una planta de tratamiento, que no tiene que ser complejo, altamente complejo, ni altamente sofisticado. En algunos casos sí tiene que serlo, ¿ya? Pero dependiendo, en todo caso, va a depender del estudio que se realice de estas aguas residuales. Si sale agua residual caliente a temperatura superior a 35 grados o 40 grados centígrados, esa no lo podemos vertir sobre un sumidero para que luego vaya a la red pública de desagüe. O esa no la podemos vertir sobre un río o sobre un campo de cultivo. Si el residuo líquido es ácido, tiene un punto o un nivel de acidez eh, que no lo van a soportar otros seres vivos, tampoco no podemos vertir sobre la alcantarilla. Hasta podría corroer las tuberías y dañar el sistema. No podemos vertir sobre cuerpos naturales. Volvamos al ejemplo del ácido láctico o del suero de la leche. Pues esto, al tener un pH o una acidez muy inclinada hacia lo ácido, tendríamos que neutralizar. Nuestra planta de tratamiento debería tener un sistema de neutralización, bajarle la acidez, o en todo caso, inclinar hacia el lado más básico, de manera que se encuentre en ese rango, 5 a 8.5, puede estar permitido. Si este suero es caliente, tenemos que hacer un enfriamiento, de manera que ya estamos abordando dos de sus características más contaminantes, digamos, con otros ecosistemas, y de alguna forma ya bajamos, reducimos su carga de contaminación o de daño, su impacto de daño que pueda tener hacia los otros ecosistemas u otros entornos.
Entonces, dependiendo de la composición de ese suero, de ese residuo, es que iremos sabiendo qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Por ahí que quisiéramos filtrar, queremos quitarle los sólidos, podemos implementar un sistema de filtración. Existen sistemas de filtración para retener metales, para retener algunos otros elementos químicos, así como también los sólidos, ¿no? Podríamos tener toda una batería de filtros en esa caseta o en ese espacio, en ese ambiente de la planta de tratamiento, de manera que al final, ¿no?, obtengamos agua casi cristalina. Podría tal vez todavía tener algunos componentes químicos en una cantidad fuerte, pero aparentemente se ve casi cristalina, sin olor, sin sabor, ya con un pH más regulado, una turbidez, tal vez con un nivel de turbidez un poco mayor, no sé, pero ya podría estar dentro de los límites óptimos para ser dispuesto hacia la alcantarilla. Ahora, si nosotros quisiéramos implementar una planta de tratamiento más sofisticado, donde se trabaje todos los parámetros, al final vamos a tener agua prácticamente limpia, prácticamente limpia. ¿Y quién nos va a decir si esta agua es limpia? Hasta puede ser reutilizada. Ahí viene este otro concepto, el reuso, el artículo 41. Puede ser reutilizada, no sé, un reglamento nos dice o nos da la sugerencia para lavar envases, pero en todo caso, prelavar envases. Quitemos esa palabra de lavar. Pongamos para prelavar envases. Ya si es que el agua es realmente tratado y limpio, sí podemos utilizar para lavar los envases. Ya el lavado final, recordemos que este lavado final de algunos envases, para algunos procesos, porque hay envases en algunos procesos que tienen que ser nuevos y ser utilizados, pero en algunos otros, para envasar productos, puede ser de vidrio, ¿no?, en conserva, puedes lavar envases con esa agua tratada. O sea, el nivel de tratamiento que ya se le ha dado al agua es tan sofisticado que, al agua, a las aguas servidas me refiero, es tan sofisticado que ya el agua que sale ahí es tratado, se puede reutilizar. La normativa nos autoriza para prelavado y o para lavado siempre y cuando exista una autorización de una digesta. En esos casos sí también ya podemos vertirlo hacia un sumidero o hacia un cuerpo de agua, porque no va a generar impacto ambiental negativo, ¿ya? Es así sobre la disposición de aguas servidas y el reuso de aguas servidas. Entonces, ingeniero, miren, también en este otro reglamento, no le tengo el nombre, ni el título, ni el código de ese reglamento que les menciono a nivel local de Lima que encontré, también se hace mención acerca de... em, se me fue, ¿qué pasa? En este reglamento también se hace mención acerca del agua que está siendo tratada y que puede ser para consumo humano. En algunos casos esta agua puede ser ya reutilizada también para consumo humano o para el uso en la planta, para regar césped, para limpiar, lavar, desinfectar pisos, paredes, cielo raso dentro de la planta o las mismas máquinas agroindustriales, ¿ya? Entonces, importantísimo que se tome en cuenta un pretratamiento a las aguas residuales. ¿Qué pasa si tenemos, ingeniero? ¿Qué pasa si tenemos república de desagüe? Y nuestro proceso no es tan complejo, no usamos mucha agua, no se generan muchos residuos, no se generan muchos residuos líquidos, ingeniero, no trabajamos ni con lácteos, ni con néctares, nada de eso. Pero sí hacemos la limpieza de los pisos, las paredes, utilizamos detergente, desinfectante, las máquinas. Las podemos mitigar al sumidero, a la red pública. Según esta normativa que la encontré, no, no puede ser directo. Tiene que existir siempre también allí un tratamiento. Que en este caso el tratamiento ya no es algo complejo, ¿no? Puede consistir en un sedimentador, en una trampa de grasa simplemente, y listo. Y luego a ver, ese resultado de esa agua tratada o pretratada ya sí puede desfogarse a un sumidero, hacia una rejilla o alcantarillado público. Eso es lo que nos indica la normativa. Agua de los baños, de los servicios higiénicos, mientras tu planta agroindustrial no sea correspondiente al tipo, mediana industria, industria pesada o gran industria, puedes desfogar a la república del alcantarillado público. De lo contrario, también tienes que darle un tratamiento con un sistema de biodigestión, un sistema de percolación y todo eso, ¿no? De manera que puedas tener garantizado el cuidado del medio ambiente y tu planta no esté generando ese tipo de contaminación a nivel de aguas servidas, ¿ya? Entonces pueden existir más consultas y más preguntas ahí en los comentarios, consulta, pregunta, y podemos hacer netamente respuestas, videos con respuestas netamente hacia esas preguntas, ¿ya? Sobre la recolección y disposición de residuos, vean, ya nos vamos al último artículo que vamos a revisar el día de hoy. Esperemos que todos los demás hayan sido lo suficientemente explícitos, gráficos, con ejemplos y entendidos, de forma y manera que no repitamos errores que algunas veces sí otros cometemos y otros pues gracias a información como esta que va a estar en la red, evitamos o nos ahorramos de cometer. Luego viene recolección y disposición de residuos sólidos. Ya, el artículo 43. Los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente cubiertos, tapados. Eh, Esto está fácil de comprender. Hasta ahí no hay nada complicado. Que los residuos deben estar en recipientes de plástico o metálicos, acondicionados, tapados, rotulados, ordenados. Está fácil de comprender. Pero lo que viene después sí es un poco
más complejo, en realidad más complejo. Vean, la disposición de los residuos sólidos será conforme a lo dispuesto en las normas sobre aseo urbano que dicta el Ministerio de Salud. A ver, no solamente el Ministerio de Salud, o en todo caso, el Ministerio de Salud se apoya del Ministerio del Ambiente, porque ver, la gestión integral de residuos sólidos está más dentro de las competencias del Ministerio del Ambiente que dentro de las competencias del Ministerio de Salud. Ahora, ¿por qué? A ver, vamos a ver por qué. ¿Cuáles son esos reglamentos que estoy señalando? Está el decreto supremo, no, a ver, el decreto legislativo 1278. El decreto legislativo 1278 que tiene que ver con el manejo o la gestión integral de los residuos sólidos, eso es uno, pero existe otra norma por encima o con la cual se ha creado este decreto legislativo, que es el decreto supremo 10 del Ministerio del Ambiente, pero no me acuerdo de qué año. El decreto supremo 10. Decreto supremo 10 del MINAM, pero no sé si es el 2019. Ya, creo que no es. Solo pongamos decreto supremo 10 del MINAM. Ya, con este decreto supremo se ha creado el otro, que es el decreto legislativo. Este sí me acuerdo clarito porque justo estamos haciendo trabajos y reportes en el CIGERSOL. Ahorita les voy a explicar qué es el CIGERSOL. Veamos si se puede. Ya, el decreto legislativo 1278 dice, ya, es el decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos. ¿Cuántas páginas? Son 35 páginas también. Tiene un montón. ¿Ya? Y entre las últimas hojas y los anexos está el código de colores. Si bien aquí nos indican que deben ser contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente cubiertos, en ese reglamento te dan los colores. ¿Qué colores para plásticos? ¿Qué colores para cartones y papeles? ¿Qué colores para residuos orgánicos? Y así te indica también en este reglamento, ya más o menos les estoy resumiendo, sobre cuál es el procedimiento para la disposición final de los residuos sólidos, pasando por la generación, la segregación o clasificación, el registro, la vigilancia, ¿no? La dotación de todos los insumos, los materiales que se requieren, la vigilancia del ente fiscalizador, la UEFA o el mismo MINAM, o la municipalidad también puede estar dotada de esas capacidades para hacer la fiscalización. Luego, el registro o la declaración trimestral y anual de la generación de residuos sólidos en una plataforma llamada SIGERSOL, con esas siglas, SIGERSOL, Sistema de Gestión de Residuos Sólidos. Y también tiene algo acerca de las acciones de reciclaje o de valor agregado que se hace con los residuos. Todo eso está dentro de este reglamento. El decreto legislativo 1278. 1278. Lo pueden revisar, pero en resumen es lo siguiente. Vamos a dibujar. Entonces, si nos piden alguna norma del Ministerio de Salud, se va a apoyar en el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente te va a enviar al decreto supremo número 10, en donde existe lineamientos muy generales y en donde también se da inicio, es como que esto da a luz, pare, ¿a cuál? Al decreto legislativo 1278, que es el instrumento normativo que debemos manejar para la gestión integral de los residuos sólidos. Al final, esto nos envía a este instrumento normativo. ¿Ya? ¿En qué consiste? Lo vamos a graficar ya para terminar esta presentación del día de hoy. Tenemos, nuevamente veamos el perfil, la planta agroindustrial. Vamos a dibujar la plantita, o lo que quiere representar una plantita agroindustrial. Eh, Ya, imaginemos que sea esto, ¿ok? Luego tenemos también, a ver, yo soy más terrible, no me gusta que esté mal, ya, ahí. Aquí se dan los procesos agroindustriales, los procesos productivos, y se generan una serie de residuos sólidos. Ya hablamos sobre los residuos líquidos, ahora hablemos sobre los residuos sólidos, que pueden ser papeles, cartones, residuos orgánicos, cáscaras, pepas, pulpas, puede ser bolsas, balanzas, ¿no? Pilas, fluorescentes, insumos químicos, thinner, pintura, puede ser fertilizantes, ¿no? Agroquímicos, lo que fuera. Manejamos con ese reglamento, con esa normativa, primero, ese componente, la generación. Mira, voy a ir todavía un poco más atrás. La generación. Cuando se ha creado el proyecto, imaginemos que este círculo es el proyecto. Cuando han estado personas, una persona, dos personas, tres, cuatro personas, cinco, sentados en una mesa, puros especialistas, expertos, inversionistas e interesados en que el proyecto agroindustrial, la planta de producción de pulpa de copo azul, se lleve a la realidad.
Entonces, todos estos señores que han discutido el inicio de ese proyecto, pues han tenido que, entre las primeras acciones para dar viabilidad a la creación de ese proyecto, entre las primeras acciones han tenido que encargar el estudio de impacto ambiental que va a generar el proyecto, ya ejecutado y todo. Este estudio de impacto ambiental, realizado por especialistas, ingenieros ambientales, determina la certificación ambiental. Es decir, todo proyecto debe estar certificado ambientalmente. En esa certificación ambiental existe un instrumento ambiental, IA, que puede ser declaración de impacto ambiental, puede ser PAMA, puede ser, ellos lo determinan. ¿En qué? ¿En base a qué? En base a las actividades que se realizarán con el proyecto, en base al impacto ambiental que va a generar, será alto, será moderado, será bajo, será leve, y con ello van a determinar los compromisos medioambientales que van o que deben cumplir los responsables de ese proyecto, desde la construcción, etapa de ejecución o de construcción de obras, ejecución, luego la etapa de operatividad también. En la ejecución, ustedes saben que a nivel de construcción civil se pueden generar escombros, se pueden generar desmontes, se puede generar suciedad, alambres, fierros, residuos de cemento, un montón de cosas. Se pueden generar, ¿y estos dónde van a ir a parar? Porque ya también son residuos. Entonces debe existir en este instrumento ambiental un plan de manejo ambiental. En la ejecución posiblemente se van a utilizar equipos, maquinarias que generen alto ruido y puedan impactar el medio ambiente de forma negativa. Entonces, también el especialista va a hacerlo a la medida del proyecto, del impacto. ¿Cuáles serán esos compromisos? Se tendrá que hacer una, un estudio del ruido ambiental, se tendrá que hacer una evacuación de los residuos líquidos, porque una planta de tratamiento puede estar incluida dentro de todo este estudio. Entonces, cada cuánto tiempo o cómo deben ser los cuidados, el monitoreo, la evacuación de los lodos o de lo que se genera dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo mismo con los residuos sólidos que se van a generar, decía, en la etapa de ejecución y en la etapa de operatividad. En la etapa de operación, esta fábrica ya funcionando tendrá residuos que se generan, residuos sólidos. Sobre los residuos líquidos ya hemos visto. Sobre los residuos sólidos, ¿cuál va a ser el trabajo que debe realizar los responsables de la planta? Uno, segregar. Bueno, después de la generación de los residuos, entre las prácticas más comunes que se repiten y que también se indican en este instrumento normativo es sobre la segregación o clasificación. Tendríamos residuos, mira, residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que, sea cual sea la forma como hayan sido generados, pues tienen algún componente o todo en su composición y puede generar algún daño al medio ambiente o a las personas. Una lata de pintura que por ahí se tiene, o un balde de pintura, puede ser considerado residuo peligroso. Los componentes químicos de la pintura eh, son considerados residuos peligrosos. Peligro. Un thinner, una lata o un galón de thinner también. Una pila, un fluorescente dentro de los aparatos o los residuos de aparatos electrónicos, lo que se conoce como RAE, también un fluorescente, o una laptop, o un celular, una batería, un cargador del celular. Estos no lo podemos tirar así nada más al tacho, pensando que es plástico el cargador del celular, lo tiramos al tacho como plástico. No, son equipos o residuos de aparatos electrónicos. Podríamos tener residuos, insumos o reactivos de laboratorio también. Podemos tener acetonas, ¿no? O removedores de pinturas para limpieza de metales. Podemos tener fertilizantes o agroquímicos, también como residuos peligrosos. Y puede ser esta lista bastante larga y todos estos con un color rojo, aquí entran a tallar ya el código de colores. Con un color rojo significan residuos peligrosos. Y en los residuos no peligrosos tenemos los residuos municipales y no municipales. ¿Ya? Miren, aquí yo quiero que me entiendan esta parte muy, muy bien, porque aquí a veces existe confusión. ¿Ya? Felizmente he estado en contacto con ingenieros ambientales, porque tengo una labor de gestión integral de residuos sólidos en la entidad donde trabajo, y eso me ayudó bastante a capacitar. Los residuos municipales, papeles, cartones, metales, plástico, son aquellos residuos que no tienen algún tipo de contaminación con residuos peligrosos, ni con pintura, ni con thinner, ni con fertilizantes o agroquímicos, ni con reactivos de laboratorio. Simplemente son papeles, son cartones, son plásticos. Si nosotros generamos la buena práctica, tendríamos los tachos de colores, ¿no? El amarillo para metales, el azul para papeles y cartones, el marrón para orgánicos, el plomo para vidrios, eh, dentro de los residuos municipales. Pasa al recolector municipal y nosotros le podemos entregar segregado y clasificado, de manera que ellos se llevan y lo pueden hacer reciclaje. Si nosotros lo utilizamos en una sola bolsa, llenamos todo, se recomienda que sea en una bolsa de color negro.
porque estos son residuos no aprovechables ya. O sea, no lo van a poder ellos segregar o clasificar ahí en el botadero para que puedan reciclar. Simplemente lo estamos combinando. Si tuviéramos en color verde, residuos aprovechables, ¿no? Tal vez hay 2 o 3 tipos de residuos, los hemos combinado papel con plástico, entonces eso sí va a ser más fácil de clasificar. ¿Ya? Podemos tener de este tipo, código de color para residuos municipales. Eso mismo para los residuos no municipales, o con casi de forma similar, ¿no? Amarillo metal, recordemos azul, papeles y cartones, el marrón, orgánicos, vidrio, plomo. Y aquí también vamos a incluir un rojo para peligrosos, porque podemos tener papeles, cartones y todo ello, todo esto que estamos mencionando, pero los papeles están manchados con algún insumo químico. Perdón, los metales, los papeles y cartones también, o los residuos orgánicos, tal vez hemos hecho alguna dilución con un agente químico en una materia prima que luego hemos tenido que pelar, soda cáustica, etcétera, ¿no? Está contaminado con algún insumo químico. Todos estos al final pasan como residuos peligrosos. O sea, en esta acción de segregación, luego lo tendríamos que reclasificar o reconsiderar como residuo peligroso. Y estos residuos peligrosos, todos rotulados, almacenaditos, ¿no? O sea, tendríamos, imaginaos, a todo esto, llevarlo aquí también. Entonces, tu almacén, tu depósito de residuos generales, tiene que estar la codificación rojo para todos estos tipos de residuos peligrosos y la codificación en amarillo, azul, plomo, marrón, también para residuos que han sido contaminados con algún tipo de residuo peligroso. ¿Ya? Este depósito general de residuos debe tener este tipo de clasificación. Para los ambientes de procesos o de las áreas de los ambientes de producción, se debe contar con sus contenedores según lo que se va a requerir, según los residuos que se va a disponer. De lo contrario, solamente en el depósito general. ¿Ya? Ese depósito general es un ambiente dentro de toda la planta. Hace un momento veíamos un cuarto o un ambiente para residuos en el primer artículo que revisamos el día de hoy. Ese ambiente para residuos, ahí tiene que estar todo esto. Luego, estos residuos peligrosos se lo tiene que llevar o evacuar una empresa operadora de residuos, EORS, una empresa operadora de residuos sólidos. ¿A dónde? Hacia un relleno sanitario. Imaginemos un carrito, ¿no? Vamos a dibujar su llantita. Este carrito tiene que llevárselo hacia una planta de tratamiento o hacia un relleno sanitario. Autorizado por el MINAM, esta empresa que tiene el carrito autorizado por MINAM. Por lo menos una vez al año. Una vez al año. En esa una vez al año, por lo menos, ¿no? Dependiendo cómo hemos almacenado, esta empresa del carrito te tiene que dejar tus formatos. Lo llamamos manifiestos, en donde está la cantidad y tipo de residuos peligrosos que has generado en cantidades y que se han dispuesto o han tenido una disposición final acorde con lo que te exige la normativa. Estos formatitos los subimos a la plataforma Sigersol. ¿Ya? Sigersol. Bueno, no se puede escribir porque estoy sobre una superficie que no me permite mover muy bien el mouse. Ya, Sigersol. Ahí se hace el reporte trimestralmente y anualmente. Bueno, eso es relacionado a la disposición, recolección y disposición de residuos sólidos. Sin más que añadir ya por el momento, espero que toda esta información sirva para que ustedes conozcan más sobre planeación y modelado de plantas agroindustriales y tomen en cuenta toda vez que les toque hacer arquitectura agroindustrial. Hasta aquí llegamos por ahora. No se olviden de dejarme su like, por favor, su like, de seguirme, activar las notificaciones y comentar si es que sugieren algún tema en particular o respuesta a alguna consulta. Ahí estaré atento. Nos vemos, mis queridos futuros cracks de la arquitectura agroindustrial.